Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día jueves 29 de agosto. Pedimos al Señor su gracia para vivir este día en plena libertad. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Filipo, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños de Herodías, ofreció un banquete a sus dignatarios y a sus comensales y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juró: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y le preguntó a su mamá: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza de Juan y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, no es fácil ser cristiano, no es fácil ser profeta, no es fácil anunciar, no es fácil denunciar con la palabra de Dios. Hoy vemos el resultado de un profeta, de un hombre de Dios que injustamente es condenado a la muerte o lo decapitaron. ¿Por qué? Por decir la verdad y por ser honesto. Porque la honestidad en especial son los principios de la vida del cristiano. Juan le decía a Herodes: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y eso condenaba el corazón de Juan, del corazón de Herodes. Por eso hoy, al recordar el martirio de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, toda la vida del Bautista gira en torno a la persona del mismo Jesús. De manera que sin él, la existencia y la tarea del precursor no tendría sentido. Sin el mismo Jesús, ya desde las entrañas de su madre, siente la proximidad de su Salvador, de su Señor, cuando María va a visitar a su prima Isabel. En el brazo de María y de Isabel, dos futuras madres, abrió ese diálogo íntimo entre dos niños. El Salvador santificaba a Juan y lo llenaba de la gracia. Y éste saltaba, dice la palabra de Dios, de entusiasmo dentro del vientre de su madre. Es su misión, es la misión del precursor que se mantuvo con ese entusiasmo
que etimológicamente significa estar lleno del mismo Dios. Y Juan lo estaba. Le preparó los caminos, le allanó las rutas, le rebajó las cimas, lo anunció ya presente en medio de su pueblo y lo señaló con el dedo como el Mesías, el Hijo de Dios. He allí, dijo Juan, he allí el Cordero de Dios. Y los discípulos siguieron a Jesús. Al atardecer de su existencia, Juan, al predicar la libertad mesiánica a quienes estaban cautivados en los vicios o encarcelados, Juan decía, en medio de todo eso, aunque sabía que le iba a tocar la cárcel o la condenación, no te está permitido, Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. La muerte del Bautista es el testimonio verífico, el martirio testimonial del centro del mesianismo de la vida de Jesús. Fue el precursor en la vida y también le precede ahora en una muerte cruel. Juan muere cruelmente y el final también de Jesús va a ser una muerte cruel. San Beda nos dice que está cerrado en la tiniebla de una mazmorra aquel que había venido a dar testimonio de la luz y había merecido de la boca del mismo Cristo ser denominado antorcha ardiente y luminosa. Fue bautizado con su propia sangre, aquel a quien antes le fue concedido bautizar al mismo Redentor del mundo. Familia querida, ojalá que la fiesta del martirio de San Juan el Bautista nos entusiasme en el sentido etimológico del término, así, a estar llenos de Dios, y también demos testimonio de nuestra fe en Jesús con valentía. Que nuestra vida cristiana también gire en torno al mismo Jesús, como lo hizo Juan Bautista, el cual el mismo Jesús le dará sentido pleno a nuestra propia vida. En la persecución, Dios corona a sus soldados. En la paz corona la buena conciencia, decía San Cipriano. San Juan Bautista fue fiel al Señor hasta el final, con su propia vida. Atrajo a multitudes de pecadores hacia Dios. Lo que más atraía de él era su ejemplo de fidelidad y su entrega total a Dios, hasta el punto de derramar su sangre antes que traicionar su propia conciencia, nos dice el Papa Francisco. Pidámosle al Señor que también nosotros seamos buenos testigos del Señor, que prefiramos morir antes que caer en el mal, antes que alejarnos de la mano de nuestro Señor, de nuestro Maestro que nos ama incondicionalmente. Pidamos la gracia, pidamos la bendición del Señor. Un hombre injusto murió, pero murió por decir la verdad. Quizás a nosotros también nos tocará esa misión, pero la justicia y la verdad se tienen que decir siempre. Les bendigo por familia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que San Juan Bautista interceda por nosotros y nos conceda fidelidad y paz. Así sea. Bendiciones. Dios les bendiga.